Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, con el gusto de saludarlos. Mi nombre es Denitza López Telles, soy maestra en Derecho Penal y Ciencias Penales. El día de hoy vamos a ver un tipo penal que se llama secuestro. Es una manera muy breve de abordarlo y espero que sea de su agrado. Bueno, primero, ¿qué es el secuestro? Tenemos la noción jurídica en la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro en el artículo 9. Nos dice, al que prive de la libertad a otro se le aplicarán de 40 a 80 años de prisión y de 1,000 a 4,000 días multas, siempre y cuando la privación de la libertad tenga alguno de los propósitos que les voy a mencionar, porque podemos hablar de privación ilegal de la libertad, pero ese es otro tipo penal. Aquí se tienen que demostrar cualquiera de los presupuestos de los propósitos que a continuación abordemos. Obtener para sí o para un tercero rescate o cualquier beneficio. Creo que todos hemos conocido esta modalidad de secuestro, obtener un rescate, pedir un dinero a un tercero, ¿no? O algún beneficio. El B es detener en calidad de rehén o tenerlo a una persona y amenazar con privarla de la vida o con causarle daño para obligar a sus familiares o en particular que realice o deje de realizar algo. Por ejemplo, a lo mejor alguien tiene de rehén en un banco para que las otras personas hagan algo, pues en este caso estaríamos en este supuesto. C. Causar daño o perjuicio a la persona privada de la libertad o a terceros también es otro propósito. Y cometer secuestro express. Desde el momento mismo de su realización, entendiéndose por este el que para ejecutar los delitos de robo o extorsión prive de la libertad a otro. Lo anterior con independencia de las demás sanciones que conforme a esta ley correspondan. Es decir, a lo mejor en el secuestro express nos dice que tenemos que cometer el delito de robo o extorsión. Aquí es bien importante que nosotros, por ejemplo, unas personas suben a una camioneta a alguien y lo llevan a los bancos, ¿no? Para que retire ciertas cantidades de dinero. Por ejemplo, no sé, 5,000, en otra tarjeta 9,000, así. Por eso hay un tope, ¿no? En los bancos para no poder sacar muchísimo en toda tu cuenta, porque pues podemos ser víctimas de un secuestro express. Y bueno, ¿quién es el sujeto activo? El sujeto activo es la persona que realiza el secuestro, es lo que antes se llamaba el delincuente y bueno, con el nuevo procedimiento penal, pues se puede llamar el imputado, el acusado y en algún momento puede ser el sentenciado. Puede ser cualquier persona, puede ser tú, yo, cualquiera, pero en algunos artículos nos habla de que de alguna calidad específica, por ejemplo, cuando lo lleven a cabo un grupo de dos o más personas, que los autores hayan sido integrantes de alguna institución de seguridad pública, de procuración o administración de justicia, de las Fuerzas Armadas, bueno, cuando hubiera sido servidor público y también el servidor público que teniendo las atribuciones en materia de prevención, investigación y procuración de justicia. ¿Quién es el sujeto pasivo? También podemos ser cualquier persona, pero en algunos casos, para que la pena sea mayor, piden calidad específica. Por ejemplo, que la víctima sea menor de 18 años o mayor de 60, o que por cualquier circunstancia no tenga la capacidad para comprender el significado del hecho o la capacidad para resistirlo. También el sujeto pasivo en algunos artículos nos habla pues de una mujer en estado de gravidez, es decir, una mujer embarazada. En estos casos, cuando nos pide una calidad específica, por lo regular, o bueno, en estos casos se va a agravar la pena, la punibilidad. El objeto jurídico, ¿qué es lo que protege la ley? Pues la libertad de las personas. Pero bueno, más adelante les voy a comentar algo. El objeto material es la persona o cosa sobre la cual recae el daño. En este caso es la persona que fue privada de la libertad. Las agravantes, bueno, pues si tomamos en cuenta que la primera es de 40 a 80 años de prisión, aquí también, por ejemplo, vamos a ver las agravantes en otra tablita donde están más resumidas. Quiero comentarles que también existen las excusas absolutorias. ¿Qué quiere decir excusa absolutoria cuando no se pone pena alguna? Por ejemplo, cuando nosotros encubrimos a un ascendiente o descendientes consanguíneos o fines directos.
Por ejemplo, si van a buscar a alguien que es secuestrador y es a lo mejor nuestra mamá, nuestro papá, nuestro esposo, nuestro hijo, y decimos que no se encuentra ahí, que no sabemos nada de él, ese es un delito que se llama encubrimiento. Pero en este caso no se pone alguna a ellos, a los ascendientes, descendientes, al cónyuge, a la concubina. ¿Por qué? Porque no se espera otra respuesta de las personas que lo están ocultando, precisamente por esos lazos que los unen. Y bueno, aquí en la punibilidad vamos a ver lo de las atenuantes y agravantes. En el artículo 10, en el artículo 9 es el básico, de 40 a 80 años de prisión. Y bueno, si es una pena muy grande, por supuesto, pues que van a sentenciar a 80 años de prisión, pues no vas a salir de ahí, ¿verdad? Pero también tenemos agravantes respecto de esta punibilidad. ¿Qué es un agravante? El tipo básico nos está diciendo que de 40 a 80 años de prisión. Pero respecto a esa punibilidad se aumenta todavía. ¿Por qué? Por ejemplo, de 50 a 90 años de prisión, cuando se realice en un camino público en un lugar despoblado, cuando que quienes lo lleven a cabo obren en un grupo de dos o más personas, que se realice con violencia, que para privar a una persona de su libertad se allane el inmueble en el que éste se encuentra y que la víctima sea menor de 18 años o mayor de 60 años de edad. Y como estábamos comentando, que la víctima sea una mujer en estado de gravidez, todas estas circunstancias van a agravar la punibilidad básica. Ya no va a ser de 40 a 80, ya se va a ir de 50 a 90 años de prisión. Y bueno, y de 4.000 a 8.000 días multa. Quiero decirles que las penas, por una parte es la prisión y por otra parte es la multa. La multa es para el Estado. Y bueno, la número 2, de 50 a 100 años, está aumentando más, es que él o los autores hayan sido integrantes de alguna institución de seguridad pública o procuración de justicia. También que los autores tengan vínculos de parentesco, amistad, gratitud, confianza o relación laboral, y que durante su cautiverio se cause a la víctima alguna lesión de las previstas en los artículos 291 a 293 del Código Penal Federal. Estas lesiones, pues, son, por ejemplo, pues la disminución de alguna función orgánica, la pérdida de algún órgano, etcétera. Y bueno, también que en contra de la víctima se hayan ejercido actos de tortura o violencia sexual y que durante o después de su cautiverio la víctima muera debido a cualquier alteración de su salud que sea consecuencia de la privación de la libertad. Por ejemplo, a lo mejor la persona era diabética y necesitaba ser dializada y a causa del cautiverio no le realizan esa, pues este tratamiento y pues la víctima fallece porque que durante o después de su cautiverio la víctima muera debido a cualquier alteración de su salud que sea consecuencia pues de la privación de la libertad. Si se dan cuenta, se va agravando la punibilidad. ¿Qué puede ser más grave? Pues tenemos otra, ¿no? Cuando la víctima sea privada de la vida por los autores o partícipes, muchas veces y desgraciadamente se paga un rescate y pues dan muerte a la víctima. En este caso se impondrá de 80 a 140 años de prisión. Quiero comentarle que es la pena más grande y más grave que existe en todo nuestro país, 140 años de prisión, y es precisamente cuando por el secuestro se le da muerte a la víctima, ¿no? Y pues también tenemos cuando son atenuantes. Cuando baja la punibilidad respecto del tipo básico, vuelvo a decir, el tipo básico es el artículo 9 de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, que sería, por ejemplo, la liberación de la víctima entre los 3 días siguientes al de la privación de la libertad, siempre y cuando no se logren los propósitos del artículo 9, la pena será de 4 a 12 años de prisión y de 100 a 300 días multa. Cuando una persona simula o por sí o por interpósita persona la privación de la libertad, es lo que le conocemos como secuestro express, ahí se impondrá pena de 200 a 700 jornadas de trabajo. Si se dan cuenta, aquí no hay pena de prisión ni pena de multa, sino la pena son jornadas de trabajo. Y cuando se simule la privación de la libertad de una persona, se impondrán de 4 a 16 años. La pena más baja es el autosecuestro. Bueno, es que sí es una pena la privación, las jornadas de trabajo sí es una pena. A veces creemos que la pena solamente es la prisión y la multa,
pero no, tenemos un catálogo de penas muy grandes, ¿no? Por ejemplo, si interviene un servidor público, se le inhabilitará de poder ejercer una función, en, valga la redundancia, pues en la función pública, ¿no? Entonces, esa pena se llama inhabilitación, suspensión de derechos, empleos, cargos, comisiones. Y bueno, también de 4 a 16 años cuando preste auxilio o cooperación del autor, cuando oculte o favorezca el ocultamiento al responsable, altere, modifique o destruya ilícitamente el lugar, desvíe o obstaculice la investigación, y también se aplicará de 4 a 16 al servidor público que divulgue información reservada o confidencial y revele técnicas aplicadas a la investigación o persecución. Y también al servidor público que se abstenga de denunciar, se le aplicará una pena de 9 a 26 años de prisión y de 400 a 200,000 días de multa. Creo que así lo vimos de manera más rápida, las atenuantes y las agravantes. Tenemos una clasificación del tipo penal por sus elementos. Tenemos elementos objetivos, tenemos elementos normativos y tenemos elementos subjetivos. Los elementos objetivos son 8. La conducta, por ejemplo, es privar de la vida. El sujeto activo y pasivo puede ser cualquier persona, pero vimos que también a veces nos pide calidad específica, por ejemplo, servidor público, en el activo, por ejemplo, en el pasivo ser menor de 18 años, es mujer en estado de gravidez, entre otras que mencionamos. El bien jurídico tutelado es la vida, la libertad. El objeto material es la persona que fue secuestrada. Es un resultado material porque hay un cambio en el universo. Es decir, ya la persona no va a poder deambular y hay un cambio en el estado de las cosas. Nexo de atribuibilidad. Aquí yo considero que el nexo de atribuibilidad es la de imputación objetiva, es decir, ¿quién creó esa puesta en peligro? ¿Quién creó ese, esa prohibición jurídica? Pues fue la persona activo, ¿no? Y las circunstancias de modo, tiempo y lugar, no todos los tipos penales la tienen, pero aquí sí las tienen. Por ejemplo, en el lugar nos dice que en un lugar despoblado, nos habla de los medios comisivos, nos habla que cuando se ejerce violencia, etcétera, ¿no? Entonces ahí tiene todos. Los elementos subjetivos tenemos el dolo, la culpa. Ese delito es eminentemente doloso, nunca va a poder realizarse culposo, es decir, dolo, tienes el conocimiento y tienes la intención, tienes los elementos cognitivos y volitivos, sabes lo que quieres hacer y tus actos van encaminados a ellos, no tienes la voluntad. Tenemos algunos elementos genéricos, es el dolo y la culpa, pero aquí ya dijimos que solo es dolo. Los específicos son propósitos, intenciones, ánimos, deseos, finalidades. En el caso del tipo penal de secuestro, obviamente tiene el propósito, con el propósito de, en el artículo 9. Si no tiene alguno de esos propósitos que señala el artículo 9, entonces estamos hablando de otro tipo penal. No hablaríamos del secuestro, ¿no? Por ejemplo, uno de los propósitos es obtener para sí o para un tercero un rescate, el secuestro express, causarle daño a la víctima o para que sus familiares o un tercero hagan algo, etcétera, ¿no? Pero si no se acreditan esos propósitos, no estaríamos hablando de secuestro, se tiene que acreditar. Y bueno, los elementos normativos son encontrados en el tipo penal. Por ejemplo, es una palabrita que la ley nos dice qué significa. Nosotros no la tenemos que andar buscando en el diccionario ni nada por el estilo, porque la propia ley, ya sea el propio cuerpo normativo, el propio tipo penal, o nos vamos a otra ley, nos dice qué significa. Por ejemplo, comete el secuestro express desde el momento mismo de su realización, entendiéndose por que para ejecutar los delitos de robo o extorsión prive de la libertad a otro. Entonces aquí la ley nos está diciendo que es secuestro express, entendiéndose por el que para ejecutar los delitos de robo o extorsión prive de la libertad a otro. Como estamos viendo, tiene un elemento normativo, nos define qué es secuestro express. Y bueno, tenemos algunas excluyentes del delito. Nosotros recordamos que los elementos del delito es una conducta típica, antijurídica y culpable. El elemento negativo sería que la actividad o la inactividad haya ausencia de voluntad. Y aquí sería, por ejemplo, vis mayor, vis absoluta, sonambulismo, sueño profundo, actos reflejos, epilepsia, pero pues sería prácticamente pues un ejemplo muy burdo que nos abordaría la doctrina, ¿no? Para hablar de secuestro.
por sonambulismo, hipnosis, etcétera. También tipicidad por haber satisfecho alguno de los elementos del tipo activo. Quiero comentarles que en el artículo 15 del Código Penal Federal o el artículo 25 del Código Penal del Estado de Hidalgo o el artículo análogo de su entidad federativa que ustedes estén usando, nos habla de cuando hay ausencia de, cuando haya tipicidad, por ejemplo, nos dice porque falta alguno de los elementos del tipo penal, cuáles son los elementos los que comentamos, objetivos, normativos o subjetivos. Por ejemplo, que falte el sujeto activo, que no sea un particular, que sea otra cosa, que el sujeto pasivo tal vez, no sé, que no sea que no sea una persona física, ¿no? El objeto material que no lo estén privando de la libertad y todos los que vimos. Entonces, pues, por ejemplo, que no haya el elemento subjetivo, que es el propósito, pues también faltaría alguno de los elementos del tipo penal, por lo tanto sería atipicidad y tal vez sea típico respecto de otro delito. Y las otras, por ejemplo, por error respecto a alguno de los elementos del tipo penal, pues no aplicaría. Antijuridicidad sería que opera alguna causa de justificación, tampoco operaría alguna causa de justificación como estado de necesidad justificante, cumplimiento de un deber, ejercicio de un derecho, legítima defensa, no aplicaría. Y bueno, culpable cuando hay una causa de inculpabilidad. Aquí yo creo que sí pueden participar menores de edad en el tipo penal de secuestro. No quiere decir que a los de tipo penal de secuestro ellos van a ser, por ejemplo, que participe un menor de 17 años, ¿no? Por ejemplo, ahí no quiere decir que va a quedar en libertad. Ellos tienen un tratamiento distinto, un derecho penal especializado. Y bueno, algunos autores señalan como elementos del delito la punibilidad. Yo no lo considero así. Considero que es una consecuencia de un delito, ¿no? Y pues ya vimos que las punibilidades, la básica está en el artículo 9 de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, que es de 40 a 80 años de prisión, y que de ahí va aumentando de 50 a 90, de 50 a 100 años, incluso hasta de 140 años, ¿no? Pero esta ya es una consecuencia y bueno, vemos que por la conducta el tipo penal es de acción, por el daño hay un daño o lesión porque afecta al bien jurídico tutelado, por el resultado es material, se necesita un resultado, la privación de la libertad, hay un cambio en el estado de las cosas, por la intencionalidad es 100% doloso, por su duración es permanente o continuo porque para su consumación se prolonga en el tiempo, por su persecución es de oficio, o sea, basta que el Ministerio Público, el fiscal, se entere de la noticia crímenes para para perseguir este acto por la materia es de competencia concurrente. Es decir, la distribución de competencias entre la Federación y las entidades federativas en materia de secuestro se encuentra directamente establecida en la Constitución General, misma que se reconoce en esta Ley General en materia de secuestro, Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, por el bien jurídicamente tutelado es la libertad. Pero yo les había comentado que estos delitos no nada más afectan la libertad, son los delitos llamados pluriofensivos, porque afectan más bienes jurídicos. Por su formulación es amplio, no te dice precisamente cómo lo hagas, pero la cuestión es que lo prives de la libertad. Por el número de sujetos es unisubjetivo, pero como este delito se puede realizar en materia de delincuencia organizada, puede ser plurisubjetivo. Por el número de actos, aquí dice unisubsistente. Yo considero que si nosotros analizamos, lleva a varios actos. Por ejemplo, la captación de la víctima, la privación de la libertad y, por ejemplo, pedir alguno de los propósitos que establece el artículo 9, ¿no? Y tal vez dejarlo en libertad o tal vez no, que pues sabemos que si no se deja en libertad y se le priva de la vida, pues ocurrirá una punibilidad muy grave. Entonces, para efectos didácticos, les puse un insubsistente para que tengan que ver el video y sepan que es plurisubsistente por su dependencia, es autónomo, existe por sí mismo, no depende de otro delito. Y bueno, pues les agradezco muchísimo, muchísimo su atención. Es un gusto, esperamos que nos podamos ver en otro estudio dogmático de otro tipo penal muy interesante. Muchas gracias.
Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.